Papá, creemos que él sería mejor para nosotras que tú. Nunca olvidaré esas palabras. Me lo dijeron con calma, como si no estuvieran clavándome un cuchillo. Él era el nuevo marido de mi ex. Y ellas, eran mis hijas. Las que crié solo durante más de una década. Me llamo Marcos, tengo 54 años y vivo en un pueblo cerca de Valencia. Pero esta historia no va de mí. Va de lo que ocurre cuando das todo por amor y aún así te dejan atrás. Todo empezó hace unos años, cuando mi exmujer, Lucía, volvió a aparecer. Se había ido cuando nuestras hijas eran pequeñas. Laura tenía 10 años y Irene, 7. A Lucía le agobiaba la rutina, el pueblo, el trabajo. Decía que necesitaba algo más, algo grande. Nunca lo entendí del todo, pero tampoco intenté retenerla. Cuando alguien se quiere ir, se va igual. Yo me quedé con las niñas. No fue una decisión heroica. Fue lo que tocaba. Trabajaba en una fábrica de embutidos desde hacía 25 años. Entraba antes que el sol y salía después que se iba. Nada glamuroso, pero daba para vivir. A veces hacía chapuzas por las tardes, montaba muebles o arreglaba persianas. Lo que hiciera falta. Laura era aplicada, siempre con un libro en la mochila. Irene, más inquieta, más de pintar y hacer preguntas raras. Eran lo único que tenía y las crié como mejor supe. No había lujos, pero nunca le faltó comida, abrigo ni un abrazo. Lucía aparecía de vez en cuando, como una estrella fugaz. Una llamada, una promesa de venir, algún regalo caro para compensar meses de silencio. Una vez prometió que vendría a ver a Laura en una función del colegio. Nunca apareció. Laura no lloró, pero se le notaba en los ojos. Irene, en cambio, se pasó la tarde preguntando si su madre se había perdido. Yo no hablaba mal de ella. Les decía, tiene su vida, pero os quiere, a su manera, mentía. Quizás. Pero prefería eso a verla sufrir más. Pasaron los años. Hice lo posible para que estudiaran bien. A Laura le pagué un curso en Madrid, y a Irene le ayudé con su primer coche. Incluso una vez Laura se fue de intercambio a Sevilla, imagina tú. Desde aquí, desde un pueblo donde muchos no salen ni al barrio de al lado. Y entonces. Lucía volvió. Pero no sola. Se había casado con un tal Mario. Un tipo de ciudad, con traje, sonrisa perfecta y coche eléctrico. De esos que te miran como si fueras invisible, pero te dan palmaditas en la espalda para quedar bien. Al principio pensé, bueno, si él quiere ayudar, que lo haga. Mientras las niñas estén bien. Y sí, ayudó. A Laura le consiguió una beca en una empresa de marketing. A Irene le encontró un contacto en una galería de arte. La llevaba a restaurantes caros, les hablaba de oportunidades, de salir del pueblo. Y yo. Yo seguía en la fábrica. Con la misma furgoneta, las mismas manos llenas de grasa, el mismo café con leche a las 6 de la mañana. Las niñas empezaron a cambiar. Dejaron de llamar cada semana. Ya no pedían consejos, ni hablaban de sus días. Siempre ocupadas. Siempre con Mario y Lucía. Me hablaban de la casa en Valencia capital, de los eventos, de la gente interesante que conocían. Y luego, esa frase. Creemos que Mario encaja más en nuestras vidas ahora. No hubo gritos. Solo silencio. Me senté, les miré y les dije. Si eso es lo que queréis, os dejo ir. Fue como firmar un contrato sin leerlo. Las vi marcharse. Y aunque me dolió como 1000 puñaladas, no hice nada para evitarlo. Pensé que si les daba libertad, acabarían volviendo. Me equivoqué. O eso creí, hasta que, meses después, tocaron a mi puerta. Irene tenía los ojos rojos. Laura no decía nada. Y ahí empezó de verdad la historia que voy a contarte. Porque lo que pasó después, ni en las mejores películas lo ves venir. Una vez intenté recuperar algo de lo que fuimos. Planeé un fin de semana de senderismo con Laura y Irene. Como cuando eran pequeñas. Íbamos a ir al pantano, montar la tienda, hacer una tortilla a la brasa. Nada caro, pero nuestro. Cancelaron el día antes. Laura me dijo que Mario, el nuevo marido de su madre, las había invitado a un evento empresarial en Valencia. Irene añadió que tenía un encuentro de networking que él mismo había organizado. Lo dijeron como si no pasara nada. Como si aquel viaje familiar no significara absolutamente nada. Lo entendí. O eso intenté creer. Son adultas,
tienen su vida, me repetí. Pero por dentro, dolía. Y lo que vino después fue aún peor. Todo empezó con una llamada. Una de esas que presientes que traerá problemas solo con escuchar el tono. Era Laura. Sonaba rara. Me preguntó si había algo que yo nunca les hubiera contado sobre su madre. Sobre los años antes de que ella se fuera. Le dije que no entendía. Entonces soltó. Mamá nos ha contado que tuvo una aventura antes de separarse, y que cree que podríamos tener otro padre. Me quedé helado. No supe qué decir. A ver. Lucía y yo tuvimos nuestras discusiones, muchas. Pero nunca, jamás, dudé de que Laura y Irene fueran hijas mías. Pero según Laura, esa historia no venía sola. Mario, el empresario perfecto, también había metido mano. Que si los papeles fiscales, que si herencias, que si estructura familiar moderna, y que estaría dispuesto a adoptarlas legalmente para darles estabilidad. ¿Estabilidad? Yo me partí la espalda criando a esas niñas. Y ahora resulta que otro puede venir a poner su firma y llevárselas con una sonrisa. A partir de ahí, empezaron a decir cosas que no reconocía en ellas. Frases como de manual de autoayuda: necesitamos cerrar un ciclo emocional, conocer nuestro verdadero origen, buscar nuestra identidad biológica. Yo no entendía nada. O quizás no quería entenderlo. Y mientras ellas buscaban sus raíces, yo revivía momentos que me habían marcado. Una vez, cuando Laura tenía 5 años, Lucía le prometió llevarla a un espectáculo de títeres en Valencia. Laura no hablaba de otra cosa. Pero el día antes, Lucía recibió una llamada de una amiga. Había un plan de fin de semana en la ciudad. Títeres olvidados. Laura se quedó en casa esperando. Cuando le recordé a Lucía su promesa, explotó. Me acusó de intentar encerrarla, de cortar sus alas. Todo por sugerir que no decepcionara a su hija. Y esa fue la constante con ella: promesas brillantes, seguidas de desastres emocionales. Años después, ya separada, otra vez prometió llevarlas de compras para el nuevo curso. Llegó con 3 horas de retraso, oliendo a vino, con la mitad del dinero. Irene le preguntó si aún podría comprarse las zapatillas que quería. Lucía estalló. Les gritó por materialistas, lanzó los billetes sobre la mesa y se marchó dando un portazo. Esa noche dormí en el sofá, entre el llanto de las dos. Pero claro, ahora Mario era el nuevo filtro de todo. Ella parecía más pulida, más contenida. Y con un tipo que hablaba bien, vestía caro, y les prometía el mundo, todo era más fácil de olvidar. Hasta que llegó el día. Las dos vinieron a casa. Sentadas en mi viejo sofá, en el mismo salón donde aprendieron a leer, donde vieron sus primeras pelis, donde pasamos cada Navidad. Laura habló. Irene no levantaba la mirada. Repitieron la historia. Que Lucía había tenido una aventura antes de quedarse embarazada de Laura. Y otra más antes de Irene. Que ahora creía que yo no era su padre biológico. Y que necesitaba corregir el pasado. ¿Corregirlo? ¿Y yo qué era entonces? Un error administrativo. Las palabras se me atascaron en la garganta. Vi en sus ojos que no era solo una sospecha. Ya habían asumido que Mario podría ocupar mi lugar. Que quizás debían explorar esa posibilidad. Yo no supe cómo reaccionar. Lo único que se me ocurrió decir fue: ¿queréis saber si soy vuestro padre? Muy bien. Pero entonces también vais a escuchar la historia completa. No solo la versión de vuestra madre. Andrea fue la que rompió el silencio. Mario nos lo explicó todo, dijo, con esa voz tranquila que duele más que un grito. Nos dijo que si nos adoptaba legalmente, todo sería más fácil. Para el futuro. Por temas de herencia, de papeles, de impuestos. Es solo una cuestión legal, papá. Nada personal, añadió Laura. Y luego, como si no bastara, soltó lo que terminó de aplastarme. Mario encaja mejor con nuestras vidas ahora. Mamá está más feliz, y gracias a él, las cosas nos van mejor. Me quedé quieto. No reaccioné al principio. Solo escuchaba. Era como estar dentro de una pesadilla lenta. Después de todo lo que viví, de los años a solas criando a esas niñas, ¿de verdad pensaban que esto era simplemente un trámite práctico? Me levanté sin decir una palabra y fui al mueble del pasillo. El de los cajones que chirrían. Saqué una carpeta vieja. Polvo encima. La había guardado por si acaso, pero nunca creí que llegaría el momento. La dejé sobre la mesa del salón, delante de ellas. Abrí la carpeta y saqué los documentos.
Estas son las pruebas de paternidad que se hicieron durante el divorcio, dije. Fue parte del proceso legal. Las exigió vuestra madre para pelear la custodia. Y aquí está, soy vuestro padre biológico. De las dos. Laura cogió la hoja de arriba. La leyó unos segundos. La dejó en su sitio sin decir nada. Andrea ni la tocó. Mamá dice que esas pruebas son antiguas, dijo Laura con una indiferencia que me partió. Que hoy en día se hacen con más precisión. Andrea, sin mirarme, murmuró. Mario dijo que si queríamos repetirlas, él las pagaría. Pero también dijo, ¿para qué? Lo que importa es quién está ahí ahora. Él está ahí para nosotras. No fue lo que dijeron, fue como lo dijeron. Esa frialdad. Esa distancia. No discutieron. No dudaron. No buscaron la verdad. Solo querían justificar lo que ya habían decidido creer. Y entonces Laura dijo lo que, para mí, fue la estocada final. Papá, de verdad valoramos lo que hiciste. Pero ahora somos adultas. Y tenemos que pensar en el futuro. Mamá y Mario nos están ofreciendo algo que tú no puedes. En ese momento entendí que no estaban ahí para hablar. Estaban ahí para notificarme. Ya lo tenían todo claro. Yo era una especie de trámite emocional que había que cerrar. No lloré. No grité. No supliqué. Me limité a recoger los documentos, volver a guardarlos en el sobre, y caminar hasta la estantería. Ellas seguían allí, sentadas, esperando una reacción. No se la di. La di al día siguiente. Primero, hice llamadas. El pequeño dinero mensual que aún enviaba a Irene para sus materiales de diseño, cancelado. La ayuda que le daba a Laura para completar el alquiler en Valencia, detenida. Después llamé a mi aseguradora. Las quité de mi plan de salud. Eran mayores de edad. Si tenían a Mario para todo, que él se encargara también de eso. El coche de Irene, ese que habíamos comprado juntas cuando cumplió los 18, yo era el avalista. Llamé al banco. Expliqué que quería desvincularme. Me dijeron que no era fácil, pero lo gestionamos. O lo refinanciaban con Mario, o se las apañaban. Y luego estaban esas pequeñas cuentas de ahorro que había ido alimentando desde que eran niñas. Para emergencias. Para cuando yo ya no estuviera. Cerré ambas. Transferí todo a mis ahorros personales. No lo hice por rabia. Lo hice porque ya no estaba invitado a sus vidas. Y si ellas podían tomar decisiones adultas, entonces también podían asumir consecuencias adultas. No les escribí para avisar. No hice drama. Solo hice lo que tenía que hacer. Cerré capítulos. Corté hilos. Porque a veces el amor también sabe decir hasta aquí. Después de todo aquello, les envié el último mensaje que sentí que debía escribir. He entendido vuestra decisión sobre quién consideráis vuestra familia y vuestro futuro. Ya no me veis como vuestro padre, así que dejo de sostener vuestras vidas adultas. Os deseo lo mejor. Frío. Claro. Sin drama. La única respuesta posible ante tanta confusión emocional. Y luego, silencio. Bloqueé sus números. No por venganza. Lo necesitaba. Necesitaba espacio. Respirar. Quitarme el nudo del pecho. No tener que mirar el móvil esperando un mensaje que nunca llegaba. O que, si llegaba, me hiciera más daño. Durante meses no supe nada de ellas. Supuse que estarían disfrutando su nueva vida con Mario y Lucía. Su familia, actualizada. Yo seguí con lo mío. Trabajo, casa, trabajo. Silencio. Me costó. No te voy a mentir. Todo me recordaba a ellas, la vieja manta en el sofá que Irene usaba, el marco con el dibujo que Laura hizo con 8 años, la taza que decía, eres el mejor papá del mundo. Todo estaba ahí. Quieto. Frío. Pero aprendí a seguir. Un día cada vez. Y entonces, empezaron los rumores. Nada directo, todo por conocidos. En el pueblo se sabe todo, aunque nadie lo diga en voz alta. Resulta que Mario no era el empresario sólido que aparentaba. Uno de sus acuerdos importantes se vino abajo. Algunos clientes desaparecieron. De repente, su famosa empresa no era tan estable. La pasantía de Laura, esa que supuestamente le abriría puertas, no llegó a nada. Ni contrato, ni oportunidades. Todo humo. En cuanto a Irene, la agencia donde trabajaba redujo personal tras perder un cliente grande.
Primero le bajaron las horas, luego le quitaron el contrato. Y, casualmente, Mario y Lucía empezaron a desaparecer también. El apoyo emocional y el económico. El brillante futuro que tanto les habían prometido se estaba desmoronando. Y en medio del derrumbe, volvieron a aparecer. Primero fue un mensaje de Irene. Hola, papá. Solo quería saber cómo estás. Un abrazo. Sin disculpas. Sin explicaciones. Una semana después, un buzón de voz de Laura. Hola, papá. Solo pensaba en ti. Llámame si te apetece. Como si nada hubiera pasado. No respondí. ¿Qué podía decir? Claro, volvamos a fingir que no me dijiste que otro encajaba mejor como padre. No. No lo hice. Y aquí estoy. Viendo cómo intentan volver ahora que lo brillante se apagó. No con humildad. No con arrepentimiento. Solo tanteando el terreno, como quien llama a una vieja amistad por interés. Te preguntas por qué se dejaron llevar tan fácilmente por su madre. Yo también lo he pensado muchas veces. Lucía tiene algo, una capacidad extraña de manipular con el drama. Es especialista en hacerse la víctima, en convertir sus errores en heridas, y sus caprichos en necesidades. Puede llorar, gritar, abrazar y acusar todo en la misma conversación. Es agotador. Pero efectivo. Creo que Mario fue su nuevo trofeo. Un tipo aparentemente exitoso, con dinero y promesas. Para Lucía, era una forma de reescribir su historia, dejar atrás su pasado gris y formar una nueva familia perfecta. Y, para eso, necesitaba que mis hijas también fueran suyas. Totalmente. Quizá les pintó una versión de mí aburrida, limitada, encerrada en el pasado. Y a Mario como un camino nuevo, más moderno, más prometedor. Y claro, con regalos, cenas caras, contactos y palabras bonitas, era fácil caer. ¿Fue Mario un manipulador? No lo creo. No al estilo de película. No era un villano de risa malvada. Pero sí alguien que vio una oportunidad de quedar bien, de ser el héroe generoso. Nunca pensó en las consecuencias. Nunca entendió lo que implica realmente ser padre. Pensó que bastaba con poner el dinero y sonreír. Y mis hijas, cegadas por esa vida que les prometían, no dudaron. No cuestionaron. No se preguntaron nada. ¿Hubo remordimiento cuando empezaron las llamadas? Ninguno. No hubo un, papá, nos equivocamos. No hubo un, lo sentimos. Solo saludos fríos. Tímidos. Como si la herida nunca se hubiese abierto. Y eso me dijo más que cualquier otra cosa. Después de leer algunos de vuestros comentarios, me quedé pensando. Muchos dijisteis que no les debía nada. Otros, que al menos las escuchara. Por mí, por cerrar el ciclo. Yo no estaba tan seguro. Para mí, el silencio ya era un cierre. Doloroso, sí. Pero claro. Y entonces, hace una semana, sucedió algo que no esperaba. Un sábado por la mañana, alguien llamó al timbre. Miré por la mirilla, y allí estaban. Laura e Irene. Sin avisar. Con cara de no haber dormido. Laura con los ojos hinchados. Irene, mordiéndose el labio inferior, igual que cuando era pequeña y tenía miedo de ir al dentista. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Hasta que Laura soltó, con la voz rota. Papá, ¿podemos hablar? No respondí enseguida. Solo las miré. Y algo dentro de mí, no sé si fue curiosidad o cansancio, decidió que sí. Entrad. Tenéis 10 minutos. Se miraron, sorprendidas. Tal vez esperaban que le cerrara la puerta en la cara. Tal vez venían preparadas para una escena. Pero no hice ni una cosa ni la otra. Me giré y volví al salón. No les ofrecí asiento. No era una reunión de reconciliación. Ellas se quedaron de pie, incómodas, como dos estudiantes pilladas copiando en un examen. Laura fue la primera en hablar. Nos equivocamos, papá. Horriblemente. Irene asintió, y sus ojos ya brillaban. Fuimos tan tontas, murmuró. Laura siguió. Mamá, fue muy convincente. Y Mario, nos lo pintó todo tan bonito. Como si nos estuvieran esperando una nueva vida, perfecta, sin errores. Me miró. Como buscando algo en mi cara. No encontró nada. Creo que quería creerlo, papá, dijo bajando la voz. Creer que las cosas podían empezar de cero.
Que todo podía ser fácil, emocionante. Y yo. Era entonces solo el prólogo incómodo. La parte gris que había que dejar atrás. Irene rompió su silencio. Yo solo quería sentir que pertenecía a algo exitoso. Mario lo parecía. Mamá estaba feliz. Pensé que, tal vez era mi oportunidad de tener esa vida. Sus lágrimas comenzaron a caer. Sin aspavientos. Solo dolor. No entendíamos lo que estábamos tirando. No de verdad, añadió Laura. Hablaron un rato más. Detalles. Cosas que no sabía. Como Martina las presionó. Como Mario prometió y luego desapareció. Como todo se fue viniendo abajo cuando el dinero escaseó. Lucía, volviendo a su viejo yo, reprochándoles todo. Mario, haciéndose el sueco. Y ellas, arrastradas, sin red. Yo no dije nada. Ni un gesto. Ni un pañuelo. Ni una palabra. Solo escuché. Y cuando terminaron, se quedaron en silencio. Esperando. ¿Perdón? Consuelo. Un gesto. Tomé aire. Lento. Y hablé. Sin levantar la voz. Sin rencor. Solo verdad. A ver si lo tengo claro. Vuestra madre, que os dejó de niñas, os llenó la cabeza diciendo que yo no era vuestro padre. Su nuevo marido, al que conocíais de hacía meses, os ofreció adoptaros, para que le saliera más barata la deirenización de la renta. Y vosotras, mis hijas, formadas, criadas por mí, decidisteis que eso os parecía bien. Las vi encogerse. No por gritar. Por la verdad. Y no solo lo aceptasteis. Me lo vinisteis a decir como si fuera lógico. Como si fuera yo el que estorbaba. Ninguna dijo nada. Solo bajaron la mirada. No lo dije para hacer daño. No lo necesitaba. Pero sí para que entendieran que yo no me había ido de sus vidas. Ellas me sacaron de la suya. Silencio. Por fin, Laura dijo con voz temblorosa. No esperábamos que nos perdonaras hoy. Solo, queríamos que supieras que lo sentimos. Y ahí me quedé. Sin decir que sí. Ni que no. A veces el perdón no es inmediato. A veces no se da por completo. A veces se siembra, y ya se verá si florece. Pero al menos, ese sábado, por primera vez en mucho tiempo, escucharon. Seguía hablando. Con calma. Pero con cada palabra, sabía que las estaba desmontando por dentro. Dices que querías un nuevo comienzo, Laura. ¿Un nuevo comienzo de qué? Del padre que trabajó 70 horas semanales durante años para daros todo. No respondió. Bajó la mirada, la boca temblando. Ojos hinchados. Me giré hacia Irene. Querías formar parte de algo exitoso. Y lo que hice yo por ti no fue suficiente. Tener comida en la mesa, estudios pagados, un coche, apoyo incondicional, eso no contaba como éxito. Los hombros de Irene temblaron. Esta vez las lágrimas caían sin freno. No, papá, no es eso, no quisimos. La interrumpí. Sin subir la voz. Pero cada palabra era afilada. ¿Qué quisiste decir cuando miraste los documentos que demostraban que eras mi hija, y los ignoraste? ¿Qué significaba cuando me dijiste que Mario encajaba mejor en vuestras vidas? Fuiste muy Irene, Laura. Papá, por favor, suplicó. Nos equivocamos. Estamos tan arrepentidas. Lo siento, dije, no es un conjuro. No borra lo que hicisteis. No reescribe decisiones. Vosotras elegisteis. Elegisteis a ellos. Elegisteis lo cómodo, lo prometedor. Elegisteis su historia. Su fantasía. Y dejasteis atrás nuestra realidad. Las dos lloraban ahora. Sin decir nada. Hice una pausa. Respiré hondo. Dejé que el peso de todo aquello cayese sobre ellas como una losa. Os sentasteis en este mismo salón, dije, señalando a nuestro alrededor, y me dijisteis que yo no era vuestro padre. De ninguna manera ambigua. Ni siquiera con duda. Con seguridad. Con convicción. Silencio absoluto. Y ahora estáis aquí porque vuestra nueva vida se ha venido abajo. Porque el dinero de Mario se ha esfumado y vuestra madre ha vuelto a ser ella. No vinisteis cuando aún creíais en ese futuro brillante. Vinisteis cuando ya no quedaba otra opción. Las observé. Esta vez de verdad. Laura tenía la cara desfigurada por el llanto.
El maquillaje de Irene estaba corrido. Pero no me moví. No me conmoví. Pues bien, dije. Aquí está mi respuesta. Mi voz seguía baja. Sereno. Implacable. Teníais razón. Tirasteis algo. Tirasteis mi confianza. Tirasteis nuestra historia. Tirasteis todo lo que yo sentía por vosotras como padre. Porque decidisteis creer que yo no lo era. Hice otra pausa. Yo seguí adelante. Di un paso al lado. Porque vosotras os fuisteis. En el momento en que cerrasteis esa puerta, os convertisteis en las hijas de Lucía. Las hijastras de Mario. No mías. Sus sollozos llenaban la estancia. Pero no había marcha atrás. Vuestros 10 minutos han terminado. No tengo nada más para ofreceros. Ni tiempo. Ni ayuda. Ni consejo. Ni cariño. Nada. Señalé la puerta. Volved con ellos. Los elegisteis. Vivís con esa lección. No volváis a contactar conmigo. Para mí, esto ha terminado. Laura me miró. Como si la hubiera apuñalado con esas palabras. Papá, no puedes decir eso. Somos tus hijas. No, Laura, le dije. Lo fuisteis. Pero vosotras mismas decidisteis dejar de serlo. Tengo los papeles que lo demuestran. Que soy vuestro padre biológico. Pero vosotras lo negasteis. Lo rechazasteis. Así que no. Ya no sois mis hijas. No de ninguna manera que importe. Irene no decía nada. Solo lloraba. Temblando. Laura intentó hablar, pero se rindió. Me miró, y algo en su cara cambió. Tal vez entendió que no había vuelta atrás. Que lo habían perdido todo, incluso lo que daban por hecho, mi perdón. Tomó suavemente a Irene del brazo. Y sin decir una palabra más, caminaron hacia la puerta. No las detuve. No pedí que se quedaran. No abracé a nadie. Me quedé de pie. En silencio. Hasta que vi por la ventana cómo subían al coche, el que una vez ayudé a pagar, y se alejaban. Entonces cerré la puerta. Y no sentí ira. Ni alivio. Ni pena. Sentí paz. Una calma helada. Como si una tormenta de años por fin se hubiera disipado. Silencio. Aire limpio. Sí, fui duro. Lo sé. Pero a veces, para sanar, hay que cerrar la herida de verdad. No se puede reconstruir sobre ruinas si no se retira primero lo que está podrido. Ellas quemaron el puente. Yo solo confirmé que ya no existía nada que cruzar. No sé qué será de ellas ahora. Y, sinceramente, ya no es asunto mío. Ha pasado más de un año desde aquella última conversación. Desde entonces, ni una sola palabra de Laura ni de Irene. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni siquiera un correo reenviado por error. Nada. Supongo que entendieron que lo que les dije no era una rabieta pasajera. O quizás su madre y Mario las tienen de nuevo bajo su influencia. O tal vez ya han encontrado otra vía de escape para no enfrentarse a las consecuencias de sus elecciones. No lo sé. Y lo que es más importante, no he intentado saberlo. Algunos dirán que eso es cruel. Que debería preocuparme. Pero la verdad es que pasé más de 20 años viviendo para ellas. Cada decisión que tomé, desde no tomar vacaciones hasta hacer horas extras sin fin, fue por ellas. Y cuando llegó su momento de demostrar lealtad, de defender al padre que estuvo siempre, eligieron mirar hacia otro lado. Apostaron por un cuento. Por una promesa bonita. Y me descartaron. Como quien cambia un mueble viejo por uno más moderno que encaje mejor con la decoración. Desde aquel día, el pozo de sentimientos que tenía como padre, se vació. Y no por rencor. Sino porque entendí que el amor también se acaba cuando no se cuida. Lo que les dije aquella vez no fue fruto de la rabia. Fue simplemente decir en voz alta lo que ya habían hecho en silencio. Ellas se fueron de mi vida mucho antes de que yo se los dijera. Hoy mi vida es simple. Me levanto, voy a la planta. Sigo usando mis vaqueros viejos. Sigo viviendo en la misma casa con su porche sin pintar y el suelo que cruje al caminar. Pero aquí hay algo que antes no tenía, paz. Sin llamadas pidiendo ayuda de última hora. Sin mensajes con favores disfrazados de cariño. Sin tener que preguntarme si están bien y recibir a cambio solo silencio o exigencias. Ese ciclo, por fin, terminó.
Martina y Mario. Ni idea. Se mudaron. No tengo noticias. Nadie me dice, y yo no pregunto. Supongo que Martina sigue siendo como siempre fue, alguien que exige mucho y da poco. Y Mario, aprendió que intentar comprar una familia con promesas y gestos grandes no es tan fácil como parecía desde su despacho. Así que, eso es todo. No hay gran giro. No hay redención inesperada. No todas las historias tienen un final de película. Algunas simplemente se terminan. Y lo que queda, es vida. Y, por primera vez en mucho tiempo, es una vida tranquila. Sin ruido. Sin explicaciones. Sin miedo a ser olvidado, porque ya fui olvidado, y sobreviví. Gracias a todos los que habéis estado escuchando esta historia. A quienes habéis dejado comentarios, mostrado empatía o simplemente aguantado hasta el final. De verdad, gracias. Vuestra presencia me ha recordado que no hablaba al vacío. Que lo que viví, lo que muchos han vivido, importa. Y que no todo lo que se rompe tiene que repararse. Si esta historia te tocó de alguna forma, si te hizo reflexionar o sentir algo, comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando historias reales como esta, dale a like, compártelo y suscríbete. Porque a veces, contar la verdad es la mejor forma de sanar. Gracias. Marcos.